Pero es uno de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual. La que nos importa es la culpable. Si el médico causó daño intencionalmente, eso no va a tener cobertura en la póliza. Se debe cancelar previo a su cirugía. ¿Cómo? Bueno, capacidad del autor del acto, o sea, la persona tiene que ser mayor de 18 años o yo puedo responder por los actos, por ejemplo, de un menor de 18 años y tiene que, además de tener la edad, tiene que estar cognitivamente bien. ¿Ah? A eso se refiere. Tiene que haber entre el acto culpable o doloso, entre paréntesis, que no nos sirve para esta póliza, una relación de causalidad entre ese hecho y lo que más nos importa, que es el daño. Tiene que existir daños. Y acá mis colegas han sido increíblemente imaginativos en agrupar por categorías daños y abultar las demandas de responsabilidad civil, inventando una cantidad de daños increíbles, pero que en el fondo siempre se reducen a lo mismo. Entonces, por eso acá prefiero mencionarles un par de categorías que son las más importantes y creo que la última es la que más me interesa porque se relaciona mucho con la póliza de responsabilidad civil médica. Una, los daños materiales o lesiones. Los daños materiales apuntan a los daños a las cosas, a los bienes corporales, y las lesiones, bueno, a las lesiones físicas en nosotros mismos. Y la otra categoría apunta de daño, apunta al daño emergente, al lucro cesante y al daño moral. Por si alguien no tiene claro a qué se refiere cada uno de estos ellos, se los puedo explicar con un ejemplo. Imagínense que yo soy taxista y en la mañana salgo a trabajar mi auto, mi taxi. Me enfrento a una intersección, me dan la luz verde y paso, y por la calle contraria, que intersecta la avenida por la que iba, una persona pasa con luz roja y me choca. Daña seriamente mi auto y me deja con lesiones importantes. La responsabilidad es del que me chocó, por lo tanto yo puedo exigirle a él la reparación de esos daños. Y en relación con ese ejemplo, los daños que yo sufrí fueron daño emergente, lucro cesante y daño moral. El daño emergente se refiere, en este caso del ejemplo, a todo lo que cueste reparar mi auto, mi taxi, y a todo lo que me signifique en gasto médico mi recuperación. El lucro cesante se refiere a la merma económica que yo sufrí porque no voy a poder trabajar un buen tiempo porque el auto va a estar parado y además que voy a estar lesionado. Y el daño moral se refiere a la aflicción, a la pena, al menoscabo psíquico que yo sufrí por este hecho que me va a costar mucho recuperarme de él en el tiempo. El lucro cesante muchas veces no está cubierto en la póliza. En algunas pólizas de responsabilidad civil médica incluso está excluido. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es revisar muy bien la póliza, el condicionado general, y si es que el producto que la compañía le está ofreciendo lo excluye, deberían incluirlo como condición particular. ¿Mm? El daño emergente siempre está cubierto, siempre está cubierto. Y el daño moral prácticamente siempre está cubierto. Hay algunas pólizas medias locas por ahí que lo tienen excluido y también hay que incorporarlo como condición particular en las pólizas de responsabilidad médica. Entonces, veamos algunos conceptos a tener presentes. Repasemos entonces que la responsabilidad extracontractual corresponde a todo hecho culpable o doloso que cause daño a otro y del cual no existe un nexo obligatorio previo. ¿Ah? Recordemos también que la responsabilidad contractual nace cuando el daño resulta de la violación e incumplimiento de obligaciones contraídas previamente, esto es, a través de un contrato. Y engarcemos esto con la materia que nos ocupa. La relación médico-paciente es de tipo contractual. Ese contrato médico es consensual.
el consentimiento es tácito y sujeto a normas del mandato y del arrendamiento de servicios inmateriales. Cada vez que yo voy al médico, reservo una hora, entro a la consulta, hay un contrato. Aunque uno no lo crea, ahí hay un contrato. Es un contrato tácito. ¿Mm? Y las relaciones que se generan de eso son contractuales. ¿Mm? En ese orden de cosas, cuando se genera responsabilidad civil médica, es usualmente contractual, porque yo puedo alegar un incumplimiento del contrato médico que tenemos entre médico-paciente. Pero existen situaciones en que el médico, por sus actos profesionales, está también afecto a la responsabilidad extracontractual. Por ejemplo, cuando se actúa con falta de conocimientos del paciente, del consentimiento del paciente. ¿Ah? O cuando yo opero a una persona, como siendo médico, y le causo un daño que no estaba previsto dentro de las posibilidades de la operación. Eso es una responsabilidad extracontractual que escapa a la responsabilidad mía de haberlo recuperado, ¿ah?, al paciente. En este mundo de la responsabilidad civil médica, se han ido, bueno, hace muchos años se puso de moda un producto eh, que era, a mi juicio, era el mejor, que eran las pólizas por ocurrencia, o per occurrence, y estas están llegando a ser reemplazadas por otras pólizas que son las claims made, que son más complicadas. Las pólizas por ocurrencia o per occurrence, esas son las más o menos más conocidas en el mercado, cubren daños derivados con ocasión de la prestación de sus servicios durante la vigencia de la póliza. Esto es, yo contrato un seguro y durante esa vigencia pueden ocurrir cosas en materia de responsabilidad civil extracontractual. Por ejemplo, un cirujano puede dañar a su paciente en una operación y en la medida que ese daño haya ocurrido en la vigencia de la póliza, el siniestro va a estar cubierto aun cuando la reclamación se produzca posteriormente a la conclusión de la vigencia. Estas son las pólizas per occurrence o por ocurrencia, que a mi juicio son las mejores. ¿Eh? A mi juicio son las mejores. Por otra parte, tenemos las claims made. Esos números que están ahí de Paul son las que se están vendiendo hoy en el mercado. Hay otras, pero fundamentalmente son estas. Y estas son más complicadas porque el acto médico debe haber sido realizado y reclamado por primera vez durante el periodo de vigencia del contrato y o durante el periodo adicional para recibir reclamaciones en caso en que este último sea contratado. Esto significa que una situación médica, un daño causado por un actuar médico debe ser producido en la vigencia y reclamado durante la vigencia. Si no se reclama durante la vigencia y esta fue la única póliza que yo contraté y no renové posteriormente, aunque la haya renovado posteriormente y no haya dicho nada, no va a tener cobertura si es que el reclamo se produce después de la vigencia. Entonces, ¿qué hay? ¿Cómo se supera esto? ¿Cómo se supera este problema? Se adiciona un periodo de retroactividad que se indica en las condiciones particulares de la póliza. Entonces yo tengo que ir contratando nuevamente con la compañía, renovar la vigencia y adicionar dentro del condicionado particular la cláusula de retroactividad para que un reclamo producido después de la vigencia, pero ocurrido en la vigencia anterior, tenga cobertura. Si esto no es así, en estas pólizas, estos reclamos efectuados con posterioridad a la vigencia no van a tener cobertura. Es por esto que cuando a ustedes les ofrezcan un producto claims made, lamentablemente las pólizas en Chile no dicen esta es una póliza, no tienen un título arriba que diga esta es una póliza per occurrence o esta es una póliza claims made. Hay que leer el condicionado general. ¿Ah? Pero
Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta rápidamente de qué producto estamos hablando. Y si le ofrecen un producto ClaimsMate, tienen que pensar que ese producto ustedes lo van a tener que renovar sucesivamente y en las renovaciones sucesivas van a tener que eh, introducir una cláusula de retroactividad para que los hechos ocurridos en la primera vigencia, por ejemplo, pero reclamados 2 vigencias después, tengan cobertura. ¿Qué tipo de responsabilidades cubren este tipo de póliza? Vamos a ver algunas cosas importantes. Las pólizas ClaimsMate, médicas, estamos hablando siempre de RC médica, cubren en general la responsabilidad civil extracontractual por lesiones y o daños a terceros usuarios de sus servicios profesionales por causa de un acto médico negligente en la prestación de dichos servicios. Algunas pólizas amplían al ámbito de lo negligente a errores, insuficiencia de conocimiento, etc. Pero prácticamente las pólizas ClaimsMate siempre hablan de acto negligente. A mí me habría gustado que hubiesen sido más amplias, ¿ah? Porque el acto negligente siempre está asociado simplemente a la culpa. Pero en la relación médico-paciente y en el trabajo ordinario que realiza un médico, no solamente se pueden producir daños por actos negligentes, también se pueden producir daños por errores, eh, eh, bueno, insuficiencia de conocimientos, que eso estaría más bien relacionado con actos negligentes, pero por errores fundamentalmente. Es por eso que encuentro que la póliza per occurrence, en términos generales, es más completa, porque cubre la responsabilidad civil extracontractual del asegurado en caso de error, negligencia o equivocación en la prestación de los servicios propios de la profesión, siempre y cuando tal error, negligencia o equivocación genere un daño dentro de las condiciones exigidas en el contrato seguro siniestrado. Si bien es cierto, la póliza ClaimsMate no hablan todas, en algunas sí, de error, ¿ah?, o equivocación, eh, porque cubre simplemente la negligencia, la verdad es que yo pienso que la defensa que se le tenga que otorgar al asegurado en caso de que se presente una demanda de indemnización de perjuicio en contra de este por algún actuar, aunque nazca este actuar dañoso de un error, debería tener cobertura igualmente, porque es el tribunal el que define en última instancia si el acto fue un error o fue un acto negligente. Por lo tanto, yo en eso no me voy a perder y yo creo que hay que defender ante las compañías que el actuar errado sí tiene cobertura en las pólizas ClaimsMate, porque la definición de negligente no la hacemos nosotros en estos casos, sino que la tiene que hacer un tribunal. Veamos un ejemplo cortito para entender este tipo de producto. Vamos a pensar una persona que la operan y en la operación, sin querer, le dejan esa tijera. Bueno, esta es demasiado grande, pero imagínense que una tijerita chiquitita, acero quirúrgico, no genera infecciones, puede estar mucho tiempo en el organismo de una persona. Y esta intervención quirúrgica se realiza el 3 de enero del 2020, dentro de la vigencia contratada, porque la vigencia contratada del ejemplo, pensemos que es el día 15 de enero del 2021. Pero las lesiones se manifiestan recién el 10 de abril de 2021. Y el reclamo se realiza el 9 de octubre de 2022. ¿Ah? O sea, el hecho dañoso se produce el 3 de enero de 2020. Esa es la fecha de acaecimiento del siniestro. Dentro de la vigencia, las lesiones, el paciente no se dio cuenta que tenía la tijera hasta el 10 de abril y reclama al asegurado meses después de eso, mucho después de eso, el 9 de octubre del 2022. La per ocurrence cubre sin problema. Las pólizas por ocurrencia cubren sin problema. ¿Por qué?
Porque el hecho ocurre dentro de la vigencia. Eso es lo que manda en el siniestro. ¿Mm? Da lo mismo que la reclamación se efectúe el 9 de octubre de 2022, aun cuando el asegurado ya no esté en la compañía, esté en otra o simplemente ya no haya decidido no tener seguro. Ese hecho ocurrido el 3 de enero del 2020, estando dentro de la vigencia, va a tener cobertura aun cuando ya el asegurado ni siquiera sea parte de la misma compañía. La claims made va a depender. Va a depender. Si se contrató una póliza y no se renovó, no va a cubrir, aunque el reclamo fuera de vigencia corresponde a hechos acaecidos dentro de ella. Si se reclamó después de concluir la vigencia y la persona, el médico contrató un seguro en una compañía, le vendieron una póliza claims made, después dijo, oye, estaba muy cara, me cambio, me voy a otra compañía, contrato una póliza por ocurrencia en la vigencia posterior, ese hecho no va a tener cobertura porque debió haberlo, el reclamo debió haberse verificado dentro de la vigencia. Entonces, ¿cómo se soslaya eso? Si se contrató una póliza y ésta se ha renovado con periodo de retroactividad indicado en las condiciones particulares y el reclamo se realiza con vigencia activa, tiene cobertura aun cuando el hecho no haya ocurrido en la vigencia. O sea, si yo termina la vigencia, el hecho ocurre en esa vigencia, contrato otra póliza y a esa póliza le adiciono una cláusula de retroactividad, que la verdad es que así las están vendiendo, el siniestro ocurrido en la vigencia anterior va a tener cobertura por esa clausulita de retroactividad que insertamos en la vigencia posterior. El problema es que yo prácticamente me transformo en un prisionero de esa compañía, porque si me voy de esa compañía, pierdo a la vigencia anterior, ya pierdo los recuerdos que las pólizas me dan. Entonces, prácticamente tengo que estar 4 años siendo asegurado con una compañía hasta esperar que los plazos de prescripción de la acción civil se extingan. Porque una persona para reclamar para presentar una demanda de indemnización de perjuicio, tiene un lapso de tiempo sobre el cual puede realizar ese reclamo. Son 4 años, en materia extracontractual. 4 años. En materia contractual son 5. Entonces, de repente, los abogados juegan si se les pasa un poco la acción en materia extracontractual, lo tiran un poquito mezcladito con la responsabilidad contractual, pero la verdad que eso no está bien. Son 4 años. Entonces, al menos yo tengo 4 años para estar renovando la vigencia en una misma compañía. 4 años con retroactividad, si es la póliza claims made. Así me aseguro de que los hechos que yo produje desde el día de hoy a 4 años atrás estén a resguardo. Pero es medio mentiroso esto, porque se van produciendo hechos posteriores igual, digamos. Entonces, por eso yo creo que lo que ustedes mejor debieran hacer es tratar de enfocar esto en el producto por ocurrencia, que, bueno, les voy a dar una mala noticia, es un producto que hoy día está más o menos en extinción en el mercado. Ha ido desapareciendo, a pesar de que hay algunas compañías que todavía lo venden. ¿A quiénes aseguran las pólizas de responsabilidad médica? Por regla general, todo este tipo de pólizas asegura a personas naturales que desempeñen la profesión en el marco del título profesional y o especialidad indicado en las condiciones particulares contratadas. Ahí tienen médicos, dentistas, matronas, fundamentalmente esos prestadores individuales de la salud. Sin embargo, existen pólizas que amparan la responsabilidad civil profesional médica para una institución de salud, derivado de un acto médico negligente en la prestación de sus servicios médicos
por cuenta de la institución. Ojo acá, que muchas veces yo he visto que se contrata una póliza de responsabilidad civil médica, las estándares, y resulta que se contrató esa póliza para una institución. Por ejemplo, es muy común un, eh, un, un dentista que tiene su clínica y esa clínica, bueno, tiene razón social, es una persona jurídica, esa misma clínica donde él mismo trabaja, resulta que tiene 2 o 3 dentistas más que esa persona jurídica le paga un sueldo y el dentista va y contrata una póliza de responsabilidad civil médica para su clínica, pero resulta que la póliza que está contratando es para un profesional, no es para una institución. Entonces, lo que hay que preocuparse en ese caso es contratar una póliza para la institución. Y hay un producto, por ejemplo, que lo vende la CHAP, que es es ClaimsMate, para instituciones. También hay otros que son por ocurrencia, ¿ah? Que los venden otras compañías. Es importante recordar entonces que la relación médico-paciente deriva de un contrato y por regla general la responsabilidad médica se intenta hacer efectiva en tribunales al invocarse también las normas que regulan la responsabilidad civil extracontractual. Como les decía, muchas veces un abogado presenta la demanda por incumplimiento contractual y en subsidio por responsabilidad civil extracontractual. Y ahí, en esa presentación de la demanda en contra de la persona natural o de la institución, se incorporan los daños. ¿Ah? En el caso de la responsabilidad contractual, que no cubre la póliza de responsabilidad civil médica, los daños están mucho más acotados. En cambio, en la responsabilidad extracontractual se puede reclamar el daño moral. Recientemente también se está concediendo el daño moral en materia contractual, pero en términos jurídicos eso no debería ser así. Eh, y entonces se entrelazan las responsabilidades siempre en las demandas. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, si tienen contratada una póliza y les llega una demanda, no se asusten si dice demandado por responsabilidad civil contractual y el subsidio extracontractual. La defensa de eso va a tener cobertura en la póliza. ¿Ah? Porque por regla general se demandan las dos porque una es más laxa que la otra. Por ejemplo, la responsabilidad contractual, yo no tengo que probar culpa del asegurado respecto al daño que me causó. Simplemente basta que yo pueda verificar el daño, aunque no haya una culpa del asegurado entre medio, y el hecho para hacer efectiva la responsabilidad contractual. A diferencia de la extracontractual, que yo necesito probar la culpa del asegurado para demostrar que efectivamente el daño que me causó fue generado por una negligencia del asegurado o por un acto intencional o doloso. ¿Mm? ¿Qué aseguran estas pólizas? Bueno, la póliza, por ocurrencia, exige que la POL 120 130180 exige que el médico posea un título universitario competente y vigente y la licencia o patente respectiva que lo habilite para actuar dentro del territorio de la República. O sea, en el fondo, para esta póliza simplemente le basta que el médico sea médico. ¿Mm? Que el médico sea médico. La que termina en 181 es más exigente. Estas dos, recordemos, son pólizas por ocurrencia. Es más exigente, ya que esta asegura únicamente los servicios comprendidos en las especialidades médicas indicadas en las condiciones particulares de la póliza. Esto es recontra importante y por eso yo creo que es bueno que lo veamos ahora, porque cuando ustedes
se enfrenten a un cliente que es médico y el médico les diga, oiga, ¿sabe yo que necesito una póliza? Lo primero que hay que preguntarle al médico es en qué ámbito se desarrolla, se desenvuelve. ¿Ah? Si es médico general, si es médico especialista, qué especialidad tiene, si tiene subespecialidad. ¿Mm? Si es médico general, bueno, se le contratará una póliza y la especialidad se indicará simplemente como médico general en la póliza. Pero si es especialista, hay que ser bien exigente con el médico y preguntarle, oiga, ¿usted es solo oftalmólogo? ¿Dónde trabaja? ¿Tienen la especialidad? Porque a mí me ha pasado que, lamentablemente, que hay médicos que actúan sobre una especialidad y no tienen, la verdad, la certificación. No tienen la certificación. No están titulados, egresados de la beca de oftalmología, por ejemplo. Entonces, si eso ocurre, y un médico actuaba como oftalmólogo, causa un daño y no era oftalmólogo, es probable que la conclusión a la que llegue el liquidador que atiende ese siniestro sea rechazar el siniestro porque no contaba con la especialidad médica indicada en las condiciones particulares. Entonces ustedes se preguntarán, y uy, chuta, ¿y qué hago en este caso, digamos? ¿Cómo lo resuelvo? Si el médico me miente, claro, debiera decir la verdad, pero hay una manera de asegurarse. La Superintendencia de Salud tiene actualmente un registro de prestadores individuales de la salud, donde ustedes pueden, en el cual ustedes pueden consultar y obtener un certificado que dé cuenta si esa persona efectivamente es médico en Chile y si tiene especialidad y si tiene alguna especialidad médica. Si el médico les dice, por ejemplo, mire, yo soy oftalmólogo y ustedes sacan ese certificado y solamente tiene el título de médico general, le pueden decir, doctor, pero usted me dijo que usted era especialista en oftalmología y no está certificado usted frente al CONASEM, eh, no aparece dentro del registro de prestadores individuales de salud con esa especialidad. Y ahí ustedes pueden decirle, mire, ¿sabe, doctor? Yo le puedo vender una póliza de RC médica como médico general, pero si usted causa un daño en esta especialidad, la verdad es que no va a tener cobertura. Entonces, tienen que saber quién es su cliente, en este caso. ¿Cuáles los conocimientos que tiene su cliente? Y es mejor asegurarse y verificarlo ustedes mismos a simplemente estar con lo que el cliente les dice. Sobre todo, esto ocurre respecto de los miles de médicos que han llegado a Chile y que trabajan hoy día, que no son chilenos, eh, eh, y que tienen que convalidar sus conocimientos dando las pruebas especiales que el Estado de Chile les exige. ¿Ah? Es por eso que es tan importante hacer estas solicitudes. Es importante Perdón, también. te puedo interrumpir. ¿Puedes Sí, repetir el lugar donde podemos conseguir ese certificado? en la página de la Superintendencia de Salud hay un registro de prestadores individuales de la salud. En el Muchas registro de gracias. ahí tienen que pedir el certificado. Les va a pedir el RUT del médico y se los da inmediatamente. Inmediatamente, está en línea. Es importante tener presente que en Chile no hay ni ha habido ley que regule las especialidades médicas. ¿Ah? En términos hipotéticos, todo médico general puede actuar en cualquier tipo de materia que no requiera especialidad. ¿Ah? Esto ha ido cambiando, porque no hay ley que regule las especialidades médicas. La póliza es más exigente en ese sentido. ¿Ah? A pesar de lo cual, no habiendo ley que regule las especialidades médicas, de todas maneras en tribunales hoy día esto está empezando a cambiar y a pesar de que no existe la ley, ya
si hay un médico que causa un daño, no tiene la especialidad, el tribunal va a decir, oiga, esto, usted no podía hacer esto porque no tiene el conocimiento técnico para hacerlo, por lo tanto, las probabilidades de condena son mucho mayores y es probable que, y de hecho así se está dando. Las pólizas claims made, a diferencia de las anteriores, del par de por ocurrencias que les expliqué, en realidad cubre la especialidad médica indicada en las condiciones particulares y o en la carátula de la póliza. ¿Ah? Al igual que esta es prácticamente igual que la 181. La 180, si ustedes se fijan, es más laxa, que es por ocurrencia. Esa es más laxa. Simplemente le exige al médico que tenga un título universitario competente y vigente. Entonces uno puede jugar con eso un poquito. O sea, no tenía la especialidad, pero es asegurado. Es un poco más laxa. Yo siempre trataría de contratar, la 120, 13, 0, 180, incluyéndole algunas condiciones particulares, por ejemplo, sumándole el lucro cesante, que no está cubierto. ¿Se acuerdan el ejemplo del taxista, el lucro cesante? Eso no está cubierto en esa póliza. Por lo tanto, hay que derogar esa exclusión o incorporarlo como condición particular. Bueno, tiene que existir un daño en las pólizas de responsabilidad médica, evidentemente. Como en todo siniestro, tanto la POL 12.013.0.180 y la 12.013.0.181 exige, que son por ocurrencia, exigen que por el desempeño profesional del asegurado se haya producido un daño al tercero. Y en estas dos pólizas se define qué tipo de daño cubre. Daños corporales, muerte, lesiones corporales, enfermedades, fracturas, quemaduras e intoxicaciones causadas a y sufridas por los terceros afectados. Como también daños patrimoniales, los perjuicios pecuniarios que experimente el tercero y que afecten su patrimonio, tales como la destrucción parcial o total de bienes, inmuebles o inmuebles, la pérdida de uso de los mismos y los desembolsos incurridos como consecuencia de los hechos originados de la responsabilidad del asegurado. En cambio, las pólizas claims made simplemente se refieren a lesiones y o daños a terceros usuarios de sus servicios profesionales. Es más genérica, es más genérica. Pero ojo con el daño moral, ¿eh? Porque en algunas es cobertura adicional. Por ejemplo, esta póliza que es claims made que vende la CHAP, la 0120-190002, considera el daño moral como una cobertura adicional y hay que incluirla como condición particular, ¿ah? El daño moral. Hay que tener presente eso. Entonces, es evidente, como en todas las pólizas, sin daño corporal o patrimonial no hay siniestro. Tiene que haber daño. ¿Mm? Y aquí es donde se empieza a enredar un poco, porque de repente hay gente que llega y reclama porque sufrieron un menoscabo psíquico nada más y no tuvieron un daño físico ni patrimonial de la situación que vivieron. Y ahí es donde se empiezan a generar los cuestionamientos. ¿Se generó un siniestro o no? ¿Mm? Va a depender, hay que analizar el caso puntual. ¿Qué cubren específicamente este tipo de cosas, de pólizas? Las 180 y 181, que son por ocurrencia, ambas cubren las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados a terceros, de los cuales sea civilmente responsable el asegurado, por un hecho y en los términos previstos en la póliza, en virtud de sentencia ejecutoriada o de transacción judicial o extrajudicial aceptada por la compañía. Es importante tener presente que las pólizas cubren por sentencia judicial ejecutoriada, ¿ah? Y la transacción judicial o extrajudicial aceptada por la compañía, en el fondo es la capacidad o la facultad que tiene la compañía de enfrentar una negociación con el tercero demandante
o incluso, sin que exista demanda, negociar con ese tercero y llegar a un acuerdo indemnizatorio, cosa que liberen al asegurado de cualquier acción futura, penal, civil, de todo tipo. ¿Ah? Esto es importante tenerlo presente porque hay ocasiones en que los asegurados, que son los médicos, que son gente que a veces exige llegar hasta el final, puede parecer curioso, pero hay gente que dice, oye, yo necesito llegar hasta el final porque quiero defender mi reputación. Eso hay que manejarlo bien, porque cuando la compañía, a través de la opinión que tiene el liquidador, observa que el riesgo de condena es alto y las posibilidades de una condena alta también son ciertas, muchas veces vamos a tratar de llegar a un acuerdo indemnizatorio eh, con el asegurado diciéndonos que quieren llegar al final porque él no hizo nada. Y en realidad hay muchos elementos que nos hacen pensar que él efectivamente cometió un acto negligente y causó el daño, digamos. ¿Ah? La reputación muchas veces los médicos la confunden con, se pierden y la verdad que hay que enfrentar la realidad y tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, por eso habla de sentencia ejecutoriada o transacción judicial o extrajudicial aceptada por la compañía. En el caso de la POL 181, que es por ocurrencia, cubre los gastos de defensa tanto civil como penal, con los límites definidos en las condiciones particulares. Viene sublimitado. A veces eh, tiene un monto asegurado, por ejemplo, de 7.000 UF en la póliza, con 1.200 para defensa. ¿Ah? A diferencia de lo que ocurre en la POL también claims por ocurrencia, que termina en 180, que parece condicionado a la responsabilidad por la defensa corresponde al asegurado. ¿Ah? Entonces, en este caso, si ustedes le venden este tipo de productos, tienen que incluir la defensa como condición particular para que también esté cubierta. Las pólizas ClaimsMate son más genéricas en esto. Cubren hasta la suma asegurada, contratada, cubren la indemnización y los gastos de defensa. No, no, las que yo he revisado no hacen mayores distingos. Algunas exclusiones, no me voy a meter mucho acá porque la verdad es que hay que revisar cada póliza y cada póliza es un mundo. ¿Eh? Tiene, eh, daría para otra charla. Pero algunas comunes que más o menos yo ya se las he explicado. Eh, los daños causados intencionalmente. ¿Ah? El dolo. El dolo siempre está excluido. El dolo siempre está excluido no solamente en este tipo de póliza, sino todas las pólizas de responsabilidad civil extracontractual está excluido el dolo. La intención de causar daño a otro. El daño moral que no provenga de un daño corporal o patrimonial también está excluido. O sea, si yo reclamo daño moral, el daño moral recordemos que la aflicción que siente una persona en su psiquis por un hecho que le causó un perjuicio, si es que no está asociado a un daño corporal o patrimonial, no va a tener cobertura. El daño moral no va a tener cobertura, sí. ¿Cuáles son algunas de las exclusiones más resistidas o cuestionadas por los asegurados? Estamos hablando, estoy metiendo en un saco bien grande las pólizas de claims made y de por ocurrencia. Bueno, el lucro cesante, ya se los había comentado, la póliza 120.13.181 se está excluido, por lo tanto hay que incluirlo como condición particular. El reembolso, las reclamaciones orientadas al reembolso de honorarios profesionales. ¿Ah? Eh, no tiene cobertura en ninguna póliza. Y a veces ni siquiera se necesita que haya una exclusión,
que lo, lo restrinja. Y esto es por el principio de indemnización, contenido en el artículo 550 del Código de Comercio, que dice que respecto al asegurado, el seguro de daño es un contrato de mera indemnización y jamás puede constituir para él la oportunidad de una ganancia o enriquecimiento. ¿Ah? Enriquecimiento suena muy pomposo. La verdad es que ganar algo de plata, basta con ganar algo de plata para el Código de Comercio ya es enriquecimiento. Entonces los honorarios profesionales nunca van a estar cubiertos. Muchas veces el paciente lo que le dice al asegurado, oye, me causaste daño y mi reclamación son 10 millones. De esos 10 millones, hay 1,5 millones que yo quiero que tú me lo devuelvas porque es lo que yo te pagué por tus honorarios profesionales. Eso no tiene cobertura en la póliza. Entonces, el asegurado tiene que contribuir al 1,5 millones en el caso de que dentro de la indemnización vaya considerado esa solicitud. Vamos a ver un ejemplo práctico y con esto, si quieren, pasamos a las preguntas que les pueda haber generado esta presentación. Perfecto, Gabriel, porque hay varias manitos levantadas. Ya, yo no las veo, Sí, yo pero lo prefiero dejar las preguntas al final Ujú. y vamos conversando. Y ahí yo te voy contando quién primero está preguntando. Ya, muchas gracias. Gracias. Bueno, el ejemplo práctico, un paciente de sexo femenino de 50 años de edad, que el día 15 de diciembre de 2022 se realizó una abdominoplastía más liposucción, procedimiento a cargo de un asegurado en su calidad de cirujano plástico, lo dijo en rojo, cirujano plástico. Fue dada de alta al día siguiente en buenas condiciones. Entonces le realizan una abdominoplastía más liposucción el 15 de diciembre de 2022. La abdominoplastía es que le sacan grasita de la guatita, ¿ya? Eso es. El día 31 de diciembre de 2022 ingresó a una clínica de la capital por cuadro de dolor intenso, de 3 días de evolución. Ya llevaba 3 días con problemas. Asociado a un deterioro del estado general, quedando hospitalizado bajo la ley de urgencia. La paciente fue intervenida el 1 de enero del 2023, evidenciándose colon descendente necrosado, o sea, ya estaba infectado el colon, y desvitalizado con una perforación libre de yeyuno proximal. El yeyuno proximal es la parte media del intestino delgado, y la perforación tenía 15 centímetros. Se resecó la porción comprometida del yeyuno y se realizó anastomosis. O sea, se resecó significa que le cortaron la porción comprometida del yeyuno y le hicieron una conexión quirúrgica para volver a unirlo. La paciente egresó de pabellón con falla multiorgánica. Con posterioridad se realizaron 3 aseos quirúrgicos más una colostomía. El día 25 de enero fue trasladada al hospital público, dado que es paciente FONASA, donde afortunadamente fue dada de alta el 1 de febrero del 2023. ¿Ah? Ojo acá. ¿Cuándo ocurre el siniestro? El 15 de diciembre de 2022. El 15 de diciembre de 2022, que es la fecha en que el asegurado cirujano, en su calidad de cirujano plástico, la opera para hacerle la abdominoplastía. Lo importante acá es que la paciente después presentó una demanda. El 3 de marzo de 2000, el 3 de marzo de 2025. Entonces, ¿qué hace un liquidador cuando se enfrenta con un siniestro, a un siniestro de estas características? El liquidador, lo primero que tiene que hacer es revisar la cobertura. ¿Ah? Revisa la cobertura primero, ve si esto se enmarca dentro del contrato siniestrado, y luego, habiendo revisado la cobertura, entendiendo que está todo bien, se va a revisar la responsabilidad civil.
expuesta del asegurado para, en función de eso, ver qué es lo que puede hacer. Hipoticemos y digamos que se siniestró la póliza Claimsmate, la que vende la chapa. Bueno, el condicionado general corresponde a la POL 120-19002. La materia asegurada consideró la especialidad de cirujano plástico, como también se incluyó una cláusula especial que cubre el procedimiento de cirugía plástica, con la cual se deroga la exclusión 4.2, 4.24, que no da cobertura a los actos médicos de cirugías plásticas o estéticas y o procedimientos plásticos o estéticos de carácter meramente satisfactorio o que no se justifiquen en la corrección de una disfuncionalidad o de tejidos o malformación. Si no hubiese estado asegurada la especialidad de cirujano plástico, el siniestro no habría tenido cobertura por defecto, ¿eh? Es por ello que era importante derogar esta exclusión. Por eso es importante que ustedes revisen las exclusiones de las pólizas y si su médico, por ejemplo, es un cirujano plástico, hay oportunidades en que no basta. Para mí, absolutamente basta, ¿eh? Pero siempre hay alguien que tiene una contradicción, sobre todo en los departamentos de suscripción de las compañías, de que a pesar de que está la especialidad de cirujano indicada como condición particular en la póliza y no está derogada la exclusión, hay que aplicar la exclusión. Entonces, eso no puede ser, ¿no? O sea, si está la condición particular indicada la especialidad médica está indicada como condición particular, para mí ya está derogada la exclusión por defecto. Bueno, pero en este caso tenía cobertura, era cirujano plástico, estaba dentro de la póliza, se había derogado la exclusión. El liquidador que hizo verificó la calidad especialista en la cirugía plástica y reparadora del asegurado, lo hace pidiendo un certificado donde les digo, en el registro de prestadores individuales de la salud, en algunos casos, no sé, yo me imagino que también algunos colegas le pedirán la certificación al propio asegurado. Yo lo que hago, yo lo verifico yo mismo. El siniestro, recordemos, ocurrió el 15 de diciembre de 2022 y el 15 de diciembre, dentro de la vigencia, que principaba el 28 de abril de 2024 y terminaba el 28 de abril de 2023, pero el reclamo se produjo recién con fecha 3 de marzo de 2025 y no se renovó la póliza sucesivamente y con retroactividad. Por lo tanto, el siniestro no tiene cobertura, ¿ah? Porque a pesar de que ocurrió dentro de la vigencia y el reclamo se produce posteriormente al término de la vigencia, el siniestro no tiene cobertura en esta póliza Claimsmate. Iba todo bien, pero no tiene cobertura por esa razón. Revisión de la cobertura del caso para pólizas per occurrence, en la famosa 181. El condicionado general siniestrado corresponde a la 120.13.0.181. El siniestro ocurrió el 15 de diciembre de 2022, ocurrió dentro de la vigencia, que principiaba el 28 de abril de 2022 y terminaba el 28 de abril de 2023, ocurre dentro de la vigencia. La materia asegurada consideró la especialidad de cirujano plástico, como también se incluyó una cláusula especial que cubre el procedimiento de cirugía plástica, con lo que se deroga la exclusión número 8 de la cláusula segunda de la póliza, que no da cobertura a reclamaciones con relación a la cirugía plástica estética. Si se fijan, en muchas pólizas, no en todas, en muchas pólizas está regularmente excluida la cirugía plástica o estética para fines plásticos estéticos, ¿ah? En muchas otras, en la mayoría de las pólizas,
los actos médicos que se realicen para remediar un daño producto de un accidente, y esto es considerado un acto de cirugía plástica, y tiene cobertura. ¿Ah? Pero la cirugía plástica propiamente tal no tiene cobertura. En este caso estaba incluida la especialidad de cirujano plástico y derogada la exclusión. La oficina verificó la calidad de especialista en cirugía plástica y reparadora del asegurado. La demanda se presenta el 3 de marzo de 2025, pero como el siniestro ocurrió dentro de la vigencia, eso está ok. No hay otras exclusiones o disposiciones que limiten el otorgamiento de cobertura para este siniestro. Por lo tanto, hablamos acá de un siniestro cubierto para la póliza, para este tipo de póliza, pero occurrence. Ya supongamos que estábamos frente a al análisis de la póliza de responsabilidad por ocurrencia, que está ok. Entonces el liquidador sigue adelante para ver qué es lo que hace con el caso. Entonces veamos la revisión de la responsabilidad civil del caso. Analizado el caso, los siguientes elementos se apreciaron como factores de riesgo cuando lo tuvimos en la oficina. Se produjo una perforación secundaria en la liposucción. Si bien es una complicación descrita en la literatura médica, es de muy baja ocurrencia, más aún si se considera la magnitud de la lesión. Eran 15 centímetros y la consecuencia inmediata. Y le tuvieron que hacer una colostomía. ¿Ah? Esto es bien dramático, porque una persona va a hacerse una liposucción y termina con el colon fisurado. Eso no debiera ocurrir. ¿Ah? Si bien antes de la operación se firmó el consentimiento informado, cada vez que uno va al médico, ¿ah? Se va a hacer un procedimiento médico, las instituciones, las clínicas, los hospitales, antes de la operación, aparte de la documentación que el paciente tiene que firmar, le entregan un papelito que se llama consentimiento informado. Ese documento indica el procedimiento al cual va a ser sometido el paciente, la fecha en la que va a ser sometido y los riesgos asociados a esa intervención. Entonces, si bien antes de la operación se firmó el consentimiento informado, este se refirió únicamente a la abdominoplastía. Por lo tanto, entendiendo que la perforación se produjo en la liposucción, ello no estuvo dentro de los riesgos informados y aceptados por la paciente. Esto ya era un problema en sí mismo para defender al asegurado. Y los abogados que demandan a los médicos usan mucho este tipo de cosas. En el consentimiento no se dijo, no se expuso adecuadamente el riesgo. La paciente no sabía lo que se exponía y por lo tanto, si hubiese sabido, no se opera. Y como no sabía, se operó y usted la indujo al riesgo al que se pudo haber, respecto al cual se pudo haber salvado. El retardo en el diagnóstico de la perforación. La paciente luego del alta de la cirugía plástica tuvo un control con el asegurado. Habría referido que le dolía, pero este fue valorado como normal y propio del procedimiento, entonces pasaron muchos días y eso produjo además complicaciones de distinto tipo, porque acuérdense que el colon es parte del intestino, es el intestino. Imagínense lo que significa que tenga una perforación, las infecciones que se van produciendo. Y en cuanto a la colostomía, la paciente tuvo indicación de cirugía reparatoria, oportunidad en la que se evaluaría las posibilidades de poder normalizar la zona. Bueno, todos estos conceptos, todos estos elementos nos dieron para pensar que la responsabilidad civil está súper expuesta del asegurado, razón por la cual fuimos de la opinión de llegar a un acuerdo económico con la paciente. Se llegó a un acuerdo económico con ella y se firmó un contrato de transacción que evitara
la judicialización de este siniestro. ¿Ah? Bueno, esta es la presentación. Yo espero que les haya sido útil y cualquier pregunta que tengan, bueno, aquí estamos y muy felices de contestarla si que puedo. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Don Renato, ¿quiere comentar algo? Está muteado. Empieza tú con las preguntas, yo lo cierro al final. Ya, perfecto. Davidson fue la primera persona que levantó la manito. Hola, muchas gracias. Bueno, primero gracias al colegio por organizar esta excelente presentación y gracias, Gabriel, por la presentación. Te quiero hacer esta pregunta porque nosotros, mi nombre es Edward Davidson, ¿ya? Pero mi jefa no me deja quitar su apellido de la línea del nombre. Nosotros como corredores de seguros trabajamos ambas modalidades en responsabilidad civil, claims, en la profesional. Estamos más bien en empresas, pero en la profesional tenemos claims made y tenemos por ocurrencia. Respecto de la claims made que nosotros tenemos, es un asegurado comercial, por lo tanto, además su prima excede con crece las 200 UF y no tenemos ninguna discusión respecto de la limitación de la prescripción porque queda completamente excluida la forma de las restricciones que pone el Código de Comercio, ¿cierto? De no poder limitar en un contrato privado lo que la ley establezca a través del carácter imperativo de las normas. Sin embargo, ayer sostuvimos una reunión con el área comercial de una compañía de seguros que nos comentaba justamente lo que tú dices, que hay un real interés en que las pólizas por ocurrencia para asegurados individuales, persona natural, es decir, el médico profesional, vayan cambiando a claims made, ¿ya? O sea, hay un interés comercial de la compañía de seguro, de algunas compañías de seguro. Sí. ¿Ya? El tema que lo que a nosotros nos preocupa, porque básicamente es cómo planteamos al asegurado, porque yo, dentro de a lo mejor de una humilde ignorancia, pero cuando uno toma el carácter imperativo de las normas, revisa el Código de Comercio, cómo regula lo que tiene que ver con responsabilidad civil en un par de escuetos artículos, ¿cierto? Que da generalidades, y nos encontramos con la prescripción que indica que no puede ser reducida, ¿no es cierto? Yo no encuentro la respuesta, cómo cruzar eso con la autorización de una póliza claims made que sea aplicable a personas naturales con primas por debajo de las 200 UF. Y esa es la preocupación, porque básicamente es determinante y uno, claro, tiene la tendencia, como tú decías, nos parece mucho más simple liquidar, explicar y convivir con la póliza por ocurrencia. Pero un depósito de póliza, claims made, que haya pasado al depósito, ¿no es cierto?, sin una observación de la CMF respecto de qué pasa en ese caso, porque tenemos primas por debajo de 200 UF, tenemos contratantes individuales, personas naturales o jurídicas debajo de esa prima, y que ahí tenemos, insisto, me interesa mucho el tema porque dedicamos el 20% de la cartera a la responsabilidad civil. Entonces, ahí, a propósito de la reunión de ayer, y mira la coincidencia con lo que tú dices, quedamos con esta complicación y qué bueno que tú lo hayas planteado. Es una duda que tenemos, nos complica bastante el punto de vista de la asesoría, no sé si estamos muy perdidos, pero de eso se trataba mi consulta. Pero, ¿puedes explicar un poco más cuál es la duda fundamental? Lo que ocurre es que en la claims made, ¿cierto?, respecto de si el cliente al término de una vigencia cambia de compañía, Sí. ¿cierto?, nosotros entenderíamos fuera de la claims made, estamos en Código de Comercio, normativa general, y si nuestro asegurado es un médico, la prima es menor a 200 UF, entenderíamos que los hechos ocurridos, ¿no es cierto?, y lesiones constatadas durante la vigencia de la póliza, ¿no es cierto?, podrían ser reclamadas durante el periodo de prescripción de las acciones Claro. que tenga el asegurado, ¿no es cierto?, para reclamar el contrato. Sí. Ese es el principio. Sí. Entonces, si el cliente se cambiara de compañía,
por la razón que fuera, porque un contratante así se lo exige, o cambia el contratante de la póliza y el contratante tiene un mejor convenio con otro servicio, ¿no es cierto? Nos podríamos encontrar con el problema de esta restricción que tiene la ClaimsMate, de que la reclamación ocurría fuera de la vigencia de la póliza, procede si es que está en la misma compañía porque tiene la posibilidad de la retroactividad, ¿cierto? Sí. De lo contrario, quedamos ahí en una, o sea, a mi modo de ver, quedamos en una situación como que se nos traba algo que no encuentro ningún argumento jurídico para que se destrabe, para poderlo explicar. Sí, efectivamente. Esa es la problemática que tiene este producto en este minuto. Y es lo dramático de lo que tiene el producto. Oye, Por eso es lo que yo creo que hay que instar al mercado a que si va, porque no me pueden dejar a mí prisionero en una compañía. no, y yo, perdón, Gabriel, pero yo creo que si lo que pasa es que la idea no es que se judicialicen las cosas, pues si nuestra pega justamente es resolver en contratos, pero te imaginas una liquidación que resulte rechazada a una compañía de seguro a propósito de esta situación. La única parte donde tenemos que ir a resolverla es a la justicia, porque en el fondo sería pasar por alto lo que el mismo Código de Comercio establece al respecto, porque no permite esa limitación temporal de la preexistencia. Sí, efectivamente. Ese es el problema que tiene este producto. Y la verdad, hoy día no tengo qué tips darles para subsanar este tipo de problemas en este minuto, más allá de ir de evaluar los productos Claro. y tratar de comprar lo que sea mejor para el asegurado, que son las pólizas por ocurrencia. O sea, no. Este producto ClaimsMate, la verdad que entiendo yo que en Europa está como un poquito siendo dejado de lado. Yo diría que hasta raya en los limítrofes de lo legal. Para mí, porque efectivamente la prescripción de la acción civil es de 4 años y entonces si la compañía asume un riesgo entendiendo que mi asegurado puede estar expuesto al menos 4 años, es bastante curioso que si yo me cambio de compañía me deje sin cobertura porque terminó la vigencia, pero así es el producto. ¿Ah? Así es el producto. Entonces, claro, por eso yo les digo que lamentablemente son prisioneros de ese condicionado, digamos. Son prisioneros de ese condicionado. Y esto se va replicando año a año, porque si yo sigo, la verdad es que tiene poca manera de resolverse. No. Si yo sigo todos los años renovando para esperar la prescripción de los primeros 4, va extendiendo el plazo de la prisión. claro, porque el médico va atendiendo a otra gente para adelante. Sí. Por lo tanto, lo que yo tengo que tratar en algún minuto es, porque todavía hay compañías que venden las por ocurrencia, cambiarme de compañía, irme a esa y dejar, y bueno, y renovar hasta que me cumpla los 4 años y olvidarme, y después ya no contratar ese producto, si es que lo siguen vendiendo. Eso haría yo. Esa es la solución cara. Gracias, Gabriel. Es la solución cara y es la solución, porque la solución en realidad no tienes otra. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Eduard. Después de Eduard estaba Rafael Buceta, que bajó la mano, pero la volvió a subir. Rafael, ¿estás por ahí? Sí, porque del que se arrepiente el mundo de los salvados, dice. Hola, oye, Gabriel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Dejé puesto en el muro el link para la consulta de la Super de Salud para aquellos que lo necesiten, de tal manera que puedan pincharlo ahí y consultar. Mi consulta y que si pudieras ayudarnos en el tema, saber cuál de las dos POL que hoy día más se usan en el mercado, que son la de CHAP y la de renta, por lo menos a nivel de corredores que trabajamos este rubro, es ClaimMate. Porque tengo yo anoté la 002 y la 181, pero tal como tú lo dijiste, ninguna dice ClaimMate. Ninguna. Entonces, como lo habla en otro idioma, te quería pedir la primera pregunta, tu ayuda en cuál es ClaimMate y cuál es la normal. Las de CHAP son ClaimsMate. La 002. Sí. Okay.
La de renta, que no la puse en el... En la 0181, Ah, esa es por ocurrencia. por ocurrencia. Sí. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta sí tiene que ver con el tema de daño moral, porque mientras tú estabas hablando yo busqué los dos condicionados, y en la de chat, efectivamente la redacción del daño moral dice indirectamente que debe formar parte de las condiciones particulares. Sí, Por lo tanto, entiendo que debe tener el adicional que tú mencionabas. sí, sí. A diferencia de la de renta, que es un tema muy importante. Yo lo traduzco en compañías porque para nosotros los corredores es más fácil identificar las compañías. Ujú. A diferencia del condicionado que usa renta nacional, dice que está excluido el daño moral que no provenga del daño corporal o patrimonial. Por lo Claro. tanto, un no finalmente es un sí. O sea, sí va a estar cubierto el daño moral cuando provenga de un daño corporal o patrimonial. Efectivamente. Es lo que nos interesa. Sí, Lo quería como resaltar para entender que renta nacional sí vende con daño moral, a diferencia de CHAP, que no lo vende con claro. daño moral, salvo que contrate el adicional. Sí. Y bueno, Mafre también lo vende. Mafre todavía vende las por ocurrencia y que es con daño moral. Con daño moral. Sí. Te lo comento, Gabriel, porque yo fui liquidador y ahora corredor, y la modalidad en que esta póliza se vende, por lo menos masivamente, para los corredores normales, es en que nosotros nos metemos en una página, solo ponemos la especialidad del año y te descarga productos paquetizados, donde donde no tenemos esta minuciosidad del comparativo, y me parece que el daño moral es, si no uno de los daños, incluso puede ser que más caro que el patrimonial, Sí, de todas maneras. y no tenerlo es complicado. Por lo tanto, resalto tu charla de hoy día y agradezco el gran tips que nos compartiste. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Rafael. Gracias, Gabriel. Joaquín Gumucio sigue en la lista. Hola, Gabriel. Hola, Joaquín. Muchas gracias por la charla. Ahora, yo había hecho una primera pregunta de cuál era la cantidad o hasta cuánto tiempo se podía aplicar la retroactividad, pero ya lo respondiste, 4 años, digamos, por el término, el plazo para poder reclamar un daño, ¿no es cierto?, en responsabilidad civil. Esa era la primera. Pero la segunda es que no me queda claro cómo es que se produce. O sea, si bien la relación entre un médico y un paciente es esencialmente bajo responsabilidad contractual, ¿cómo es que se produce el tránsito hacia una responsabilidad extracontractual? Ah, perfecto. Bueno, en la primera pregunta hay que tener presente que si bien es cierto, a ver, en términos generales la responsabilidad civil extracontractual prescribe en un plazo de 4 años. Pero hay que tener cuidado no siempre es así, no siempre es así en materia de responsabilidad civil médica. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, el hecho que causa el daño lo puedo provocar hoy. Por ejemplo, si yo dejo un material quirúrgico al interior del cuerpo de una persona y esa persona no se da cuenta y recién lo percibe 2 años después, en tribunales lo que están haciendo, lo que han aceptado últimamente, bueno, y que hace bastantes años en realidad, es que a partir del momento en que el paciente se da cuenta de el daño que le causaron, se empiezan a contar los 4 años. Pero la regla general es que el daño se produzca inmediatamente. ¿Ah? Esa es la regla general. Hay una excepción, que es la que te comento. En relación con la segunda pregunta, yo, por ejemplo, en el caso del ejemplo que dimos al final, la responsabilidad contractual, por ejemplo, se produce, yo como médico me obligo a hacer la abdominoplastía, la liposucción,
y resulta que hago simplemente la abdominoplastía y no le hago la liposucción. Eso es responsabilidad contractual. ¿Mm? No hay responsabilidad extracontractual. Yo fui, hablé con yo paciente, hablé con el médico, le pedí 2 cosas y me hizo una. Incumplió el contrato médico. Pero si en esa intervención quirúrgica yo le produzco un daño que no tenía relación con el contrato tácito que teníamos entre los dos, eso es responsabilidad extracontractual. En el caso del ejemplo, le lesioné el colon, le hice una incisión de 15 centímetros, una fisura de 15 centímetros. Eso es responsabilidad extracontractual. ¿Mm? No sé si te sirve el ejemplo. Estás muteado. Joaquín, estás muteado. Perdón, ya. En el caso que mencionas, ¿no es cierto? Y hay una mala operación del médico, o sea, hay una mala ejecución del trabajo. Entonces, ahí no entiendo cómo pasa a ser extracontractual el hecho de... Porque yo, dentro de la obligación que yo asumí como médico, está operarlo bien. ¿Ah? En mi contrato no dice que no tengo que hacerle lesiones, porque es evidente. Entonces, cuando yo le causo una lesión, eso ya no es parte del contrato. No es parte del contrato. Por eso es extracontractual. Es como bien fino, digamos. Es fino. Y es por esa razón que los abogados demandan por responsabilidad contractual y en subsidio por responsabilidad civil extracontractual. ¿Ah? Demandan las dos. Lo que pasa es que en la responsabilidad contractual tiene diferencias con la extracontractual. En la extracontractual yo estoy obligado a probar la culpa del asegurado. ¿Por qué me causó el daño? ¿Por qué fue negligente? Se le fue el bisturí. ¿Ah? Se le pasó la mano, hablando chileno. En la extracontractual simplemente yo tengo que probar que me provocó un daño por el incumplimiento del contrato, porque incumplió su contrato. Oiga, yo entré a que me operaran 2 cosas, me operó una sola. Incumplió su contrato. ¿Mm? En la otra no hubo un contrato de por medio. Usted me causó un daño que no estaba relacionado con el contrato. ¿Mm? Es fino, pero sí. Sí, gracias, Joaquín. Muchas gracias. Gabriel. De nada. Sigue Mari Vargas. ¿Estás por ahí, Mari? Y esa sería la Hola, última, buen día. la última Hola. intervención. Primero agradecer, excelente presentación. ¿Ya? Mira, yo siempre tenía una duda. Cuando los médicos generales, están haciendo especialidad y nos piden la póliza, por ejemplo, un médico general que está haciendo una especialidad de traumatología, ¿ya? Sí. Y nos piden una póliza, ¿cómo funciona ahí si se supone que él todavía no es traumatólogo? Claro, ahí está Yo le doy la póliza de médico general nomás, además que saco el certificado y todo el tema, pero a ellos le exigen en las clínicas, en los hospitales, esta póliza. Y siempre ha sido mi duda, ¿cómo funcionaría? Ahí yo lo que trataría de hacer es contratar bueno, no tienen más remedio que contratar la de general. ¿Ah? Y pedir que en el condicionado particular se diga que esta persona está ejerciendo labores en calidad de becado. ¿Y cubriría frente a un siniestro? Claro. Esa es mi duda, es mi duda. De becado de traumatología, sí. Okay, Para que ese tipo de especialidad, ahora, eso es en pedir no hay engaño. Sí, No, sí, eso. Sí. No sé si la compañía lo irá a dar. Ese es el tema, justamente. Sí. Gracias. Agregar que, y reforzando lo que dice Gabriel, si tú solicitas a la compañía una condición particular y la compañía te la acepta, estaría cubierto frente a un evento posible. Sí. Gracias, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos cerrando.
quiero nuevamente agradecerte, Gabriel, tu siempre buena disposición, buena onda en aceptar los desafíos de educarnos a todos y invitar a todos los que están participando a que estén conectados a las informaciones que envía el colegio, los que no son socios. Reitero, por favor, acérquense a Mónica. En realidad, hacerse socio es un costo marginal contra todos los beneficios que ustedes reciben durante el año. Así que nuevamente muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la participación hoy día. Fue una súper interesante charla, como todas las que el colegio entrega a sus socios y no socios, a la industria en general. Mónica, te dejo a ti. Gracias, don Renato. La presentación la vamos a enviar a todos los socios presentes, porque hubo 60 socios inscritos, pero no llegaron todos, porque es habitual que se caiga mucha gente en este tipo de eventos. Eso, y reiterar, el colegio es de ustedes, esta es una gran familia. A mí me encanta verles las caritas, pero los veo a todos con la cámara apagada. Veo a Raúl ahí con su carita, Joaquín. Entonces, Edward, que es casi nuevo, Edward, por eso dije de ellos su apellido, pero sí, que Aurelio también lo veo. Qué bueno tenerlos, Eugenia, a todos. Así que muchas gracias. Lamento el inconveniente de que nos costó grabar, algo pasó con el sistema, empezamos a grabar un poquito después, pero esto va a quedar en el canal YouTube, igual le vamos a mandar el link para que la puedan revisar, ¿ya? Eso es, Gabriel, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica. Muchas A gracias. todos. Mónica. Gracias, Moniquita. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Semana excelente. Muchas gracias.